Métodos de investigación en psicología. ¿Para qué se utiliza? 1. Recolección de datos de manera sistemática y objetiva. 2. Para establecer la existencia de un fenómeno de conducta. Observación natural. ¿Qué es? Es el estudio que se le hace a un individuo directamente en el lugar donde habita sin que el investigador le perturbe lo más mínimo. Objetivo. Busca sacar su hipótesis según el comportamiento natural del individuo para poder ver cómo es realmente y no cómo finge ser. Ventajas. Permite observar directamente al sujeto en un entorno natural. Permite estudiar cosas que no pueden ser manipuladas en un laboratorio. Ayuda a respaldar la validez de una investigación. Desventajas. Sesgo. Da lugar a interpretaciones erróneas de los datos recopilados. El sesgo que se presente cambiará mucho la investigación. Técnicas utilizadas en el método. Muestreo por eventos. Consiste en medir eventos cada vez que ocurren. 2. Muestreo por tiempo. Consiste en observar conductas definidas durante lapsos breves y registrar. Ejemplo de observación natural. Un psicólogo quiere hacerle un examen de comportamiento a un adolescente de 17 años para saber cuál es su comportamiento en el colegio. El psicólogo debe asistir a su colegio y, sin intervenir en sus relaciones sociales, visualizar y ver qué tipo de amistades tiene, cuál es su estilo de vida, para así poder sacar hipótesis para llegar a la conclusión. Estudio de caso. El estudio de caso es un instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica, psicológica y educativa, que se enfoca en un caso en específico de una sola persona o grupo. El objetivo de los estudios de caso es conocer y comprender la particularidad de una situación, para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones en el todo. Los objetivos de estudio de caso se pueden clasificar en objetivos exploratorios, objetivos descriptivos, objetivos explicativos. Los estudios de caso se caracterizan por ser particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. ¿Cuáles son los elementos de un estudio de caso? 1. Introducción. 2. Antecedente. 3. Justificación. 4. Definición del problema. 5. Marco conceptual. 6. Análisis de resultados. 7. Conclusiones. Tipos de estudios de caso. Los tipos de estudio de caso por objetivo se clasifican en estudio intrínseco de caso, estudio instrumental de casos, estudio colectivo de casos. Los tipos de estudio de casos en la educación son de carácter descriptivo, interpretativo, evaluativo. Aquí vemos un ejemplo de un estudio de caso. Encuestas, psicología. ¿Qué es? Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Características. Permitir obtener una inmensa cantidad de datos con rapidez y de manera económica. Puede ser oral o escrita, individualmente o colectiva. Desventajas. Si se construye y administra de manera errónea, podría afectar los estudios realizados. Si los participantes mienten, sus respuestas no serán exactas, alterando el resultado. Si no se utiliza un muestreo aleatorio, al seleccionar a los participantes, los resultados se podrían ver sesgados. Ventajas. Se puede recolectar grandes cantidades de datos en un lapso mínimo. El costo es menor respecto con otros métodos. La información que se recauda es muy amplia. Analizar el comportamiento de muestras representativas de sujetos. Puede realizar de forma presencial o a distancia.
Por ejemplo, preguntar a los padres, ¿alguna vez ha usado el castigo físico para disciplinar a sus hijos? Puede inducir la respuesta socialmente correcta. No. Preguntar, ¿cuándo fue la última vez que le dio un castigo físico a su hijo? ¿O en qué situaciones cree que es necesario golpear a su hijo? Tiene mayor probabilidad de generar respuestas honestas porque las preguntas son específicas e implican que la mayoría de los padres utilizan el castigo físico. El investigador simplemente pregunta cuándo y por qué. Siguiendo con el método de investigación correlacional, se basa en analizar las relaciones entre variables. Galton y Pearson introdujeron el coeficiente de correlación como índice de las diferencias en una variable que se relacionaban con las diferencias en otras variables. Características de la investigación correlacional. Se basa en los análisis descriptivos previos de la información. Permite estudiar la relación entre variables sin necesidad de manipularlas. Ofrece información basada en valores comparables. Nos permite conocer la correlación existente entre dos variables. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de alguna varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. Si tenemos dos variables A y B, existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A también disminuyen los de B y viceversa. El alcance correlacional implica trascender el método descriptivo, profundizando en el análisis acerca de las formas en que se relacionan variables y grupos de variables. Según los estudios correlacionales, las variables a relacionar vienen ya dadas, mientras que en los estudios experimentales se crean. Por ello, se manipulan mediante selección y se manipulan directamente. El propósito de esta investigación es dar a conocer tres posibles resultados de un estudio correlacional: una correlación positiva, una correlación negativa y ninguna correlación. Su coeficiente es una medida de la fuerza de correlación y puede variar de -1 a +1. Hay tres tipos de investigación correlacional: observación naturalista, el método de encuesta, investigación de archivo. Los datos correlacionales son útiles para muchos propósitos, pero no permiten al investigador identificar causa y efecto. Investigación experimental, psicología. ¿Qué es? La principal característica es la búsqueda de la manipulación sistemática de la variable independiente y el estudio de sus efectos sobre la variable dependiente. Variable independiente son las que pueden ser manipuladas por el investigador y determina el valor de la variable dependiente. Variable dependiente son las que se miden para corroborar si la manipulación de la variable independiente implica un efecto o no. Variable extraña son las que el experimentador debe controlar para tener la seguridad de que el efecto obtenido sobre la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Método científico: conjunto de metodologías y pasos mediante cual la ciencia busca el conocimiento y la formulación de hipótesis que contrastar experimentalmente. Pasos del método científico: definición del problema. Puede tratarse de un fenómeno que hemos observado y del que pretendemos obtener conocimiento. Valoración y revisión de experimentos. Revisión de la literatura científica existente sobre el tema. Generación de hipótesis. Son posibles soluciones a sus preguntas. Búsqueda, diseño: elaborar una metodología que permita comprobar si nuestra propuesta de solución se sostiene. Experimentación: el experimento se lleva a cabo manipulando las variables. Análisis exhaustivo de los resultados: sirve para poder determinar que una hipótesis es verdadera o no. Interpretación: pretende dar una respuesta a la pregunta o problema planteado originalmente. Generación de nuevas hipótesis: sirve como base para generar nuevos conocimientos y nuevas preguntas.